Las luces fluorescentes de la sala de conferencias zumbaban como avispas enfurecidas mientras observaba cómo mi esposa me destruía delante de 37 personas. 37. Las había contado 2 veces mientras Clara Mendoza, sí, conservaba su apellido de soltera por razones profesionales, se erguía al frente de la mesa de caoba, con sus dedos perfectamente cuidados tamborileando sobre la superficie como si interpretara una marcha fúnebre. Diego, dijo, con esa mezcla tan característica de condescendencia y falsa preocupación que se había convertido en su sello desde su ascenso a directora financiera 6 meses atrás. Creo que lo mejor es que te apartes del proyecto Rivera hasta que puedas disculparte con mi equipo por tu arrebato de ayer. Eso era lo que ella llamaba mi intervención cuando cuestioné la absurda propuesta de Carlos Bello de gastar 200.000 euros en ejercicios de formación de equipo que parecían sospechosamente cenas caras y escapadas de fin de semana. Carlos estaba sentado 3 asientos a la derecha de Clara, con su cabello perfectamente peinado captando la luz mientras asentía con solemnidad, como un sacerdote que presencia una confesión. La sala permanecía en un silencio sepulcral, roto únicamente por aquel zumbido infernal. 37 rostros me miraban fijamente, algunos con simpatía, otros con estudiada neutralidad, unos pocos con sonrisas abiertas. Sara, de contabilidad, tenía el teléfono en la mano, probablemente retransmitiendo en directo aquella ejecución corporativa. El proyecto Rivera era mi criatura. La plataforma de atención al cliente impulsada por inteligencia artificial que llevaba 8 meses desarrollando. Mi propia esposa me apartaba de él como si fuera un becario incompetente. Vale, dije. Eso fue todo. Solo, vale. No la disculpa servil que ella esperaba. No la humillación pública que claramente deseaba. Solo una palabra que, de algún modo, consiguió absorber todo el aire de la sala. El ojo izquierdo de Clara se contrajo, un tic que había aprendido a reconocer durante nuestros 7 años de matrimonio. Ella había buscado una pelea, una escena, algo que justificara cualquier maniobra de poder que estuviera llevando a cabo en realidad. En cambio, yo no le di nada. Se levanta la sesión, anunció, con la voz un poco más aguda de lo habitual. Me levanté, recogí mi portátil y la taza de café, la que decía, el mejor director técnico del mundo, y que me había regalado Vicente de Informática la Navidad pasada, y salí. A mis espaldas, comenzaban los susurros, ese sonido particular del chisme corporativo prendiendo como leña seca. Mi despacho estaba en la planta 14, con ventana de esquina y vistas al paseo del río Manzanares. Había sido mi despacho durante 3 años, desde que Flux Data Solutions no era más que una startup con grandes sueños y deudas aún mayores. Ahora facturábamos 40 millones al año. Y, al parecer, eso me convertía en prescindible. Tardé exactamente 17 minutos en vaciar mi escritorio. Las fotos personales fueron a una caja de archivo. Clara y yo en nuestra boda, cuando ella todavía se reía de mis chistes. Mis padres en su 50 aniversario. La foto del equipo cuando conseguimos nuestro primer gran cliente. La botella de whisky que guardaba para las sesiones de código nocturnas también entró, junto con mis discos duros de respaldo y la carpeta de cuero que me regaló mi padre al graduarme en la Politécnica. La carta de renuncia ya estaba escrita. La redacté 3 semanas atrás, después de la tercera vez que Clara me corrigió en una reunión y la guardé en una carpeta llamada Protocolos de Emergencia. 2 frases, profesionales y limpias, con efecto inmediato, presento mi renuncia al cargo de director técnico de Flux Data Solutions. Gracias por la oportunidad de contribuir al crecimiento de la empresa. La dejé sobre su escritorio y bajé en el ascensor hasta el garaje. Aquella tarde, Clara llegó a nuestro ático en el barrio de Salamanca con una botella de Rioja Reserva y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Todavía llevaba su traje de poder, un azul marino de corte impecable que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y sus tacones resonaban contra el parquet como un metrónomo que marcaba el ritmo de un lamento. ¿Día duro en la oficina, cariño?
Preguntó, dejando el vino sobre la isla de la cocina con precisión teatral. Yo estaba sentado en el sofá, con el portátil abierto, ya con 3 cervezas encima mientras actualizaba mi perfil profesional. Podría decirse que abrió el vino con eficiencia practicada. Habíamos pasado por ese ritual antes, aunque normalmente después de que ella cerrara algún trato especialmente brutal con un cliente, el rito del alcohol caro para borrar el sabor de cualquier esquina ética que hubiera recortado aquel día. Ya sabes, dijo, acomodándose en el sillón de cuero frente a mí, nunca más a mi lado en el sofá, me di cuenta. ¿Cuándo había empezado eso? En realidad te he hecho un favor hoy. Ah, sí. ¿Cómo es eso? El proyecto Rivera va a fracasar. Dio un sorbo al vino, observándome por encima del borde de la copa. Carlos hizo los números. La investigación de mercado no respalda la inversión. Habrías pasado el próximo año construyendo algo que nadie quiere. Carlos, por supuesto. Carlos Bello, 34 años, máster en Administración de Empresas, ex inversor de capital riesgo que se incorporó a la empresa 2 meses atrás como director de operaciones. Carlos con sus dientes perfectos, su coche eléctrico de gama alta y su costumbre de llamar, jefe, a todo el mundo como si dirigiera una redacción de los años 50. Carlos lleva 8 semanas con nosotros, dije. Yo llevo 5 años trabajando en soluciones de atención al cliente con inteligencia artificial. Quizá ese sea el problema. La sonrisa de Clara era lo bastante afilada como para cortar cristal. Quizá estás demasiado cerca. Quizá necesitas perspectiva. Ojos nuevos. Carlos aporta un punto de vista diferente. No está emocionalmente involucrado. Emocionalmente involucrado. Como si preocuparse por el trabajo fuera un defecto de carácter. Como las 60 horas semanales que había dedicado. Los fines de semana depurando código mientras ella asistía a eventos de networking. Los avances de medianoche que habían construido los cimientos de toda nuestra plataforma. Como si todo aquello no fuera más que ruido emocional que enturbiaba las líneas limpias de las hojas de cálculo de Carlos. Tienes razón, dije, cerrando el portátil. Estaba demasiado emocionalmente involucrado. Ella parpadeó. ¿Qué? Demasiado emocionalmente involucrado en la empresa, en el trabajo y en pensar que mi opinión importaba. Me levanté, cogí mi cerveza y me dirigí al dormitorio. No volveré a cometer ese error. La dejé allí sentada con su vino caro y sus justificaciones perfectamente elaboradas, mirándome como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Aquella noche, tumbado en la cama mientras ella revisaba correos a mi lado, tomé una decisión. No la fantasía de venganza ardiente que se ve en las películas, sino algo más frío y paciente. Clara creía que había ganado aquel día. Creía que me había puesto en mi sitio, que había demostrado a todos quién mandaba realmente en Fox Data Solutions. No tenía ni idea de lo que había hecho en realidad. Me había liberado. A la mañana siguiente me desperté a las 5:30 por costumbre, me duché, me puse mi mejor traje, el gris antracita que Clara me había regalado por nuestro aniversario, y conduje hasta la oficina. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería ver qué ocurría cuando las 37 personas se dieran cuenta de que el hombre que había construido la mitad de su infraestructura acababa de marcharse. Aparqué al otro lado de la calle, en una cafetería, y pedí un café grande sin azúcar. Desde la ventana tenía una vista perfecta de la entrada principal del edificio de Foxtera. A las 7:15 vi llegar a Vicente Martínez en su viejo Seat, con las bolsas del portátil colgadas del hombro. Vicente era mi desarrollador principal, 28 años, con una capacidad para programar que dejaba atrás a la mayoría de los que tenían doctorado en informática. Había estado conmigo desde el principio, cuando trabajábamos en un espacio compartido en el barrio de Malasaña. A las 7:23 mi teléfono vibró con un mensaje de Vicente. Tío, ¿qué demonios pasó ayer? La sala de conferencias parece un avispero. Escribí de vuelta, mira tu correo.
A las 7:45 el coche de Clara entró en la plaza de aparcamiento ejecutivo. Parecía segura de sí misma, decidida, lista para comenzar su primer día como reina indiscutible de Flux Data Solutions. No tenía ni idea de que a las 6 de la mañana había enviado un documento técnico detallado de traspaso a todos los desarrolladores del equipo, junto con una nota sencilla: ya no formo parte de la empresa. Aquí tenéis todo lo necesario para mantener los sistemas en funcionamiento. Buena suerte. A las 8:30 mi teléfono empezó a sonar. Diego Mendoza. Contesté como si todavía estuviera empleado, profesional y calmado. Diego, soy Elena. Elena Goldberg, la abogada de la empresa, 43 años, afilada como una navaja y el doble de cortante cuando hacía falta. Dime que no has renunciado de verdad. He renunciado de verdad. Dios santo. Podía oírla teclear de fondo, probablemente consultando mi expediente. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Ilumíname. El proyecto Rivera tiene un plazo improrrogable en 6 semanas. El contrato con el cliente incluye cláusulas de penalización que podrían costarnos 3 millones de euros si no entregamos. Eres el único que entiende la arquitectura central. Era el único. Elena, ya no soy empleado. No puedo hablar de información propietaria de la empresa. Hubo una larga pausa. ¿Dónde estás tomando café? Quédate ahí. Colgué. Pedí otro café y un muffin y me acomodé para ver el espectáculo. A las 9:15 vi el Lexus plateado de Elena entrar chirriando en el aparcamiento. Bajó del coche y cruzó la puerta principal en menos de 30 segundos, moviéndose como una mujer en misión. 15 minutos después mi teléfono vibró con un mensaje de Laura Ruiz, la directora de Recursos Humanos. Madre mía, Diego. Elena acaba de dejar a Clara hecha pedazos en la sala de conferencias. Se oía a través de las paredes. Laura tenía 32 años, máster de una buena escuela de negocios, y había estado documentando en silencio cada decisión cuestionable de Clara desde su ascenso. No por lealtad especial hacia mí, sino porque Laura era de esas personas que llevaban registros meticulosos de todo, y el estilo de dirección de Clara había generado mucho papeleo últimamente. A las 10:30 comenzó la rebelión. Empezó pequeño. Marcos Torres, del equipo de desarrollo, envió un correo a toda la empresa, hasta que Diego Mendoza reciba una disculpa formal por el trato poco profesional de ayer. No trabajaré en ningún proyecto asignado actualmente a Carlos Bello. Marcos era un programador sólido, no brillante, pero fiable. De esos que llegaban cada día y hacían un buen trabajo sin dramas. En menos de una hora, otros 6 desarrolladores enviaron correos similares. A mediodía ya eran 12. A las 2 de la tarde, todo el departamento de tecnología había entrado en huelga de facto. Yo seguía en la cafetería, con el portátil abierto, atendiendo llamadas de cazatalentos y antiguos colegas que habían oído en el mundillo tecnológico que estaba disponible. El ecosistema de startups de Madrid era lo bastante pequeño como para que las noticias corrieran rápido, y al parecer mi salida de Flux Data ya estaba generando interés. A las 2:47 Vicente me llamó. Diego, tío, tienes que ver esto. Clara está perdiendo la cabeza. ¿Cómo? Convocó una reunión de emergencia, intentó que todo el mundo volviera al trabajo, dijo que la huelga era poco profesional e infantil. ¿Sabes qué pasó? Dime. Sara, de contabilidad, se levantó y empezó a aplaudir. Aplauso lento. Muy sarcástico. Luego se unió Jenny, de marketing. Luego media sala. Clara se quedó allí, poniéndose roja, mientras 30 personas le dedicaban el aplauso más condescendiente que he visto nunca. Casi me atraganto con el café. ¿Estás de broma? No. Fue precioso, tío. Como sacado de una película. Salió hecha una furia y ahora Carlos intenta controlar los daños, pero nadie le hace caso tampoco. ¿Dónde está él ahora?
Encerrado en su despacho, probablemente actualizando su currículum. Se rumorea que ha estado llamando a sus antiguos contactos de capital riesgo toda la tarde. A las 4:15 sonó mi teléfono otra vez. Clara. Diego. Su voz era tensa, controlada, pero se notaba la presión debajo. Tenemos que hablar. Esto es ridículo. Estás actuando como un niño. Estoy actuando como alguien que ya no trabaja en Flux Data Solutions. El equipo se está comportando de forma irracional. Están alterando las operaciones por una discrepancia menor. ¿Discrepancia menor? ¿Así lo llamamos? Cuestioné la propuesta de Carlos delante de todo el equipo directivo. Socavaste su autoridad y creaste un ambiente de trabajo hostil. Me reí, de verdad, en voz alta, y eso pareció sorprenderla porque se quedó callada un momento. Clara, hice 3 preguntas sobre asignación presupuestaria y proyecciones de retorno de inversión. Si eso crea un ambiente hostil, quizá el problema no esté en las preguntas. Carlos tiene amplia experiencia en eficiencia operativa. Sus recomendaciones se basan en las mejores prácticas del sector. Las recomendaciones de Carlos se basan en organizar fiestas caras y llamarlas gastos de negocio. No hablo del retiro de formación en la sierra. Ni de la sesión estratégica en aquel resort de la costa. Ni de la cena de desarrollo de clientes en aquel restaurante de lujo que, curiosamente, no incluía a ningún cliente real. ¿Sigo? Silencio. ¿Cómo sabes? Sé muchas cosas, Clara. Simplemente nunca dije nada porque pensaba que eras más inteligente que todo esto. Colgó. A las 5:30 salí por fin de la cafetería y conduje a casa. El ático se sentía diferente, como si lo viera con claridad por primera vez en meses. Los muebles caros, el arte que Clara había elegido sin consultarme. La colección de vinos que había crecido de unas cuantas botellas buenas a un armario climatizado completo. Todo perfectamente seleccionado, decorado con profesionalidad y completamente sin alma. Abrí una cerveza, no una de las artesanales que prefería Clara, sino una sencilla lager del fondo de la nevera, y me senté en el sofá con el portátil. Mi correo estaba lleno de mensajes de empleados de Flux Data, la mayoría de apoyo, algunos preguntando qué debían hacer a continuación, unos pocos compartiendo información que me resultó muy interesante, como los informes de gastos que Laura me había reenviado, mostrando las comidas de negocios de Carlos que ocurrían todos los martes y jueves por la noche, siempre para 2 personas, siempre en restaurantes caros, siempre cargados a la empresa. Como las capturas de pantalla del calendario que mostraban la agenda de Clara misteriosamente despejada todos los martes y jueves por la tarde. Como las imágenes de las cámaras de seguridad del garaje que Vicente había conseguido obtener, mostrando el coche de Carlos en la plaza reservada de Clara durante varias noches. Cerré el portátil y terminé mi cerveza, pensando en patrones, en pruebas y en la diferencia entre sospecha y evidencia. Fuera, Madrid se acomodaba en su ritmo vespertino. El tráfico fluía por las calles como la sangre por las arterias. Todo el mundo volvía a casa con sus familias, sus problemas y sus vidas perfectamente normales. Mi teléfono vibró con un último mensaje. De un número que no reconocía. Vi las noticias sobre Flux Data. Interesado en hablar de oportunidades. Miguel Chen, de Jackflow Ventures, el mayor competidor de Flux Data, la empresa que llevaba 2 años intentando fichar a nuestros mejores talentos. La empresa que pagaría muy bien por alguien con conocimiento íntimo de nuestra base de clientes, nuestra pila tecnológica y nuestras debilidades internas. Borré el mensaje sin responder, de momento. El miércoles por la mañana no volví a la cafetería. En su lugar conduje hasta un bar de barrio a 3 calles de la oficina de Flux Data, que servía como punto de encuentro no oficial de la empresa. A las 7 de la mañana estaba vacío, salvo por Eduardo, el camarero, un hombre de 60 años que llevaba sirviendo copas a trabajadores tecnológicos desde los tiempos del boom.com. Un poco temprano para ti, ¿no, Diego?
Preguntó Eduardo sin levantar la vista de los vasos que pulía. Más bien un poco tarde, en realidad. ¿Café? Claro. Me sirvió una taza de la cafetera que mantenía para los turnos de mañana de las obras cercanas. He oído que tú y Flaxter os habéis separado. Las noticias vuelan. Media plantilla de desarrollo apareció ayer por la tarde. Todos hablando de lo mismo. Eduardo dejó el café delante de mí. Parecían bastante molestos por algo. ¿Qué decían? Que tu mujer te tiró debajo del autobús delante de toda la empresa. Que el nuevo, Carlos no sé qué, es un, bueno. Que nadie sabe qué va a pasar con sus proyectos. Eduardo se apoyó en la barra. También dijeron que lo aceptaste como un caballero. No montaste una escena. No contraatacaste. Simplemente te marchaste. A veces marcharse es lo más inteligente que se puede hacer. A veces sí. A veces no. A las 8:15 Vicente entró por la puerta, con la bolsa del portátil al hombro y cara de no haber dormido mucho. Sabía que te encontraría aquí, dijo, sentándose en el taburete de al lado. Café, Eduardo. Que sea fuerte. ¿Noche dura? Pasé 6 horas intentando depurar la plataforma Rivera sin tu documentación. Resulta que tu traspaso detallado se dejó algunas piezas clave. Sonreí. Los protocolos de autenticación, los scripts de optimización de base de datos, toda la capa de integración de la API. Vicente aceptó el café con gratitud. Muy completo, salvo las partes que realmente hacen que el sistema funcione. Debió de ser un descuido. Tuvo que serlo. Dio un sorbo largo. Clara está histérica. Convocó 3 reuniones ayer. Cada una más desesperada que la anterior. Carlos no para de hablar de traer consultores externos, pero nadie conoce la base de código como tú. ¡Qué lástima! Vicente se giró hacia mí. ¿Cuál es tu objetivo aquí? Porque ahora mismo parece que estás quemando la empresa solo para demostrar un punto. ¿Lo estoy haciendo? El plazo del proyecto Rivera es en 5 semanas. Si lo fallamos, Flaxter recibe un golpe financiero enorme. El valor de las acciones se hunde, vienen despidos y mucha gente buena pierde su trabajo. Tenía razón. Por supuesto. El proyecto Rivera valía 12 millones para Flaxter, con cláusulas de penalización que añadirían otros 3 millones si no entregábamos a tiempo. Era el tipo de contrato que podía hundir o salvar a una empresa de nuestro tamaño. ¿Qué harías tú, Vicente, si estuvieras en mi lugar? No lo sé, tío. Pero sé lo que no haría. No dejaría que 30 personas inocentes sufrieran porque mi mujer se ha portado mal. A las 8:45 entró Laura Ruiz, mirando alrededor con nerviosismo antes de localizarnos en la barra. Esto se está convirtiendo en una costumbre, ¿verdad? Dijo, pidiendo un café para llevar. El club del desayuno de Flaxter. ¿Tienes algo para mí, Laura? Miró alrededor, luego sacó su teléfono. Los informes de gastos de Carlos de los últimos 2 meses. Todo cargado a desarrollo de clientes o formación de equipo. Mira las fechas y horas. Deslicé por las capturas que me había enviado. Cena en un restaurante de moda el 15 de marzo a las 8 de la tarde, 2 personas. Comida el 17 de marzo a la 1, 2 personas. Retiro de fin de semana del 22 al 24 de marzo. 2 habitaciones reservadas pero solo una usada. Patrón interesante, dije. Se pone más interesante cuando lo cruzas con la agenda de Clara. Laura me mostró otro conjunto de capturas. ¿Ves algo? La agenda de Clara mostraba reuniones externas exactamente a las mismas horas que las comidas caras de Carlos. Su calendario estaba bloqueado el mismo fin de semana que el retiro, marcado como planificación estratégica fuera de la oficina. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Lo mejor que puedo calcular, desde unas 2 semanas después de que Carlos empezara.
Justo cuando Clara comenzó a cuestionar tus decisiones sobre el proyecto. Vicente silbó por lo bajo. Madre mía. Te ha estado manipulando durante meses. Lenguaje, llamó Eduardo desde detrás de la barra. Perdón, Eduardo. Santa excremento. Te ha estado manipulando durante meses. Estudié las pruebas, buscando patrones, inconsistencias, cualquier cosa que pudiera indicar que era coincidencia en lugar de algo sistemático. Pero los datos eran claros. Mi esposa y Carlos Bello habían mantenido una relación extramatrimonial en horario laboral y con dinero de la empresa mientras socavaban sistemáticamente mi posición en Fluxtera. Hay más, dijo Laura en voz baja. Saqué los registros de seguridad del garaje. El coche de Carlos ha estado en la plaza de Clara durante la noche 17 veces en las últimas 6 semanas. Siempre martes y jueves por la noche. Martes y jueves. Las noches que Clara decía que trabajaba hasta tarde en los informes trimestrales. Las noches que llegaba a casa después de medianoche oliendo a vino caro y con excusas sobre cenas con clientes y reuniones de consejo. Laura, dije con cuidado, ¿por qué me enseñas esto? Porque Clara ha estado destruyendo sistemáticamente la cultura de la empresa desde su ascenso. Ha creado un ambiente hostil. Ha favorecido a unos sobre otros y ha tomado decisiones basadas en relaciones personales en lugar de en el mérito empresarial. La voz de Laura era firme, profesional, pero se notaba la rabia debajo. He estado documentando todo, esperando el momento adecuado para presentárselo al consejo. Y ahora me pregunto si el consejo es el público adecuado para esta información. A las 9:30 salí del bar y conduje hasta el edificio de Fluxtera, no para entrar, sino para sentarme en el garaje y pensar. Mi plaza asignada estaba en la tercera planta, al lado de la reservada para Clara. El coche de Carlos estaba allí, con su pintura negra brillante reflejando las luces fluorescentes. Saqué el teléfono y llamé a un número que había memorizado pero nunca usado. Investigaciones Kellerman, soy David. David, soy Diego Mendoza. Nos conocimos en la conferencia tecnológica el año pasado. Me diste tu tarjeta. Diego. Claro. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito vigilancia sobre 2 personas. Profesional, discreta, evidencia admisible legalmente. ¿Qué tipo de situación estamos hablando? Infidelidad, mala conducta corporativa, posiblemente fraude según lo que encuentres. Mi tarifa es 500 al día más gastos. Compromiso mínimo de 1 semana. Hecho. ¿Puedes empezar hoy? Envíame los detalles. Nombres, direcciones, descripciones de vehículos, horarios de trabajo. Tendré resultados preliminares en 48 horas. Colgué y conduje a casa, sintiendo algo que no había experimentado en meses. Control. Por primera vez desde el ascenso de Clara, no estaba reaccionando a sus movimientos. Estaba haciendo los míos propios. El ático estaba vacío, por supuesto. Clara estaba en la oficina, probablemente en modo gestión de crisis, intentando averiguar cómo entregar el proyecto Rivera sin la persona que lo había diseñado. Fui a su despacho en casa, una habitación convertida con escritorio de cristal y silla ergonómica que costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Su portátil estaba protegido con contraseña, pero conocía sus patrones. Usaba las mismas 4 contraseñas para todo, rotándolas cada 6 meses según la política de la empresa. La tercera funcionó. Su correo fue una mina de oro. No solo lo obvio, reservas de cenas, reservas de hotel, mensajes íntimos con Carlos, sino los correos empresariales que mostraban el verdadero alcance de su colaboración, planes para reestructurar el equipo de desarrollo, discusiones sobre eliminar puestos redundantes, un borrador de memorándum proponiendo externalizar todo el departamento de tecnología a una consultora con la que Carlos tenía contactos. No solo habían tenido una aventura. Habían planeado un golpe corporativo conmigo como objetivo principal. Copié todo a un disco encriptado.
Luego revisé su historial del navegador. Más evidencia, búsquedas de abogados de divorcio, artículos sobre protección de activos durante reestructuraciones corporativas y una consulta particularmente interesante sobre despido constructivo y terminación improcedente. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Paquete entregado en tu oficina. Disfruta del espectáculo. D. David trabajaba rápido. Cogí las llaves y volví a Flaxtera, curioso por ver qué había encontrado en menos de 4 horas de vigilancia. El paquete esperaba en recepción, dirigido a mí sin remite. Dentro había un sobre de Manila con fotografías de 20 por 25 centímetros, fechadas y con hora. Carlos y Clara entrando en el Hotel Palace a las 2:30 de la tarde del día anterior. Las mismas 2 personas saliendo 3 horas después. El cabello de Clara ligeramente revuelto. La corbata de Carlos aflojada. Un recibo del restaurante del hotel mostrando comida para 2 cargada a la tarjeta personal de Carlos. La foto final los mostraba en el bar del hotel, sentados muy juntos. La mano de Clara en el muslo de Carlos mientras él le susurraba algo al oído. Los dos sonreían, relajados, completamente ajenos a que los observaban. Guardé las fotos en el sobre y caminé hacia el ascensor. Era hora de subir y ver cómo le iba el día a mi esposa. La planta 14 de Flaxtera Solutions parecía un velatorio. La mitad de los cubículos estaban vacíos. Sus ocupantes, o en reuniones o participando en el lento boicot laboral que había paralizado la productividad durante 2 días. Las pocas personas que vi mantenían la cabeza baja, evitando el contacto visual como si yo llevara alguna enfermedad contagiosa. La puerta del despacho de Clara estaba cerrada, pero se oían voces dentro. La suya y la de Carlos, hablando en tonos urgentes y bajos de gente que intenta resolver un problema imposible. Llamé una vez y entré sin esperar permiso. Diago. Clara levantó la vista del portátil, su rostro pasando por sorpresa, fastidio y algo que podría haber sido miedo. ¿Qué haces aquí? Pensé en pasar a ver cómo avanza el proyecto Rivera. Carlos estaba sentado en la silla frente al escritorio de Clara, sin chaqueta, con las mangas remangadas como si hubiera estado trabajando duro. Su cabello perfecto estaba ligeramente despeinado y había líneas de estrés alrededor de sus ojos que no estaban allí una semana atrás. El proyecto Rivera está bajo control, dijo, levantándose con esa confianza agresiva que no engañaba a nadie. Hemos traído consultores externos para revisar la base de código. ¿Consultores externos? Me senté en la silla junto a Carlos sin que me invitaran. Eso debe de ser caro. Es una inversión necesaria, dijo Clara. Dadas las circunstancias. Las circunstancias de que despidierais a la persona que diseñó el sistema hasta que renuncié, dijo Carlos. Nadie te despidió. Cierto. Renuncié después de ser humillado públicamente por cuestionar vuestras propuestas presupuestarias. Saqué mi teléfono y abrí las fotos que David me había enviado. Hablando de propuestas presupuestarias, ¿qué tal la comida en el palacio ayer? La temperatura de la habitación bajó unos 20 grados. El rostro de Clara palideció mientras el de Carlos enrojeció. No sé qué estás insinuando, empezó Carlos. No insinuó nada. Enuncio hechos. Levanté el teléfono para que vieran la foto de ellos entrando en el hotel. Martes, 26 de marzo, 2:30 de la tarde. El Palace. 2 personas, 3 horas, una habitación. Clara se levantó lentamente, con las manos planas sobre el escritorio. Diego, si crees, creo que llevas 2 meses acostándote con Carlos Bello mientras planeabais destruir mi carrera y robarme el trabajo de mi vida. Mantuve la voz conversacional. Creo que habéis estado usando recursos de la empresa para financiar vuestra relación mientras socavabais sistemáticamente mi autoridad. Creo que los dos sois idiotas por dejar un rastro de papel tan obvio. Carlos dio un paso hacia mí, con los puños apretados. Tú, siéntate, Carlos. No me moví, no levanté la voz,
pero algo en mi tono le hizo congelarse. ¿De verdad que no quieres amenazarme ahora mismo? ¿Eso es una amenaza?, preguntó Clara. Es una afirmación de hecho. Carlos es un cobarde que se esconde detrás de la autoridad de otros. No va a hacer nada físico porque no es lo bastante valiente para afrontar las consecuencias. El rostro de Carlos estaba ahora rojo brillante, pero se sentó de nuevo. Punto demostrado. ¿Qué quieres, Diego?, preguntó Clara. Quiero que entendáis lo que va a pasar a continuación. Guardé el teléfono y me recosté en la silla. Dentro de unos 30 minutos voy a bajar a la planta 15 y voy a tener una conversación con el Consejo de Administración. Voy a mostrarles evidencia de vuestra relación, de vuestro fraude en gastos y de vuestros planes para externalizar todo nuestro equipo de desarrollo a los contactos de consultoría de Carlos. No puedes probar, puedo probarlo todo. Informes de gastos, recibos de hotel, correos electrónicos, grabaciones de seguridad y unas 50 fotografías de vosotros dos en varios restaurantes caros. Sonreí. Laura ha sido muy útil. Clara se hundió de nuevo en su silla. Laura. Resulta que tu estilo de dirección te ha creado algunos enemigos. Gente que ha estado documentando tu comportamiento, esperando el momento adecuado para actuar. Me levanté. Enhorabuena, Clara. Este es ese momento. Espera. Carlos recuperó la voz. ¿Y si pudiéramos llegar a algún acuerdo? ¿Algún tipo de arreglo? ¿Qué tenías en mente? Vuelves como director técnico, con plena autoridad sobre el equipo de desarrollo. Clara y yo terminamos nuestra relación personal. Todo vuelve a ser como antes. Lo miré durante un largo momento y luego empecé a reír. No la risa educada que se da ante un mal chiste, sino una risa profunda y genuina que duró casi 30 segundos. Carlos, dije por fin, acabas de ofrecerme dejar de acostarte con mi esposa a cambio de que salve tu carrera. ¿Entiendes lo absurdo que suena eso? Intento encontrar una solución que funcione para todos. Aquí tienes una solución que funciona para mí. Los dos estáis despedidos. Vuestras reputaciones destruidas. Y yo podré ver cómo el valor de las acciones de Fluxdata se hunde cuando el proyecto Rivera fracase y se lleve vuestras carreras por delante. Clara se levantó de nuevo, esta vez con parte de su antigua autoridad regresando. Destruirás la empresa. 37 personas perderán su trabajo. 37 personas ya eligieron bando cuando entraron en huelga para apoyarme. Saldrán adelante. La mayoría son lo bastante buenos para trabajar donde quieran. ¿Y el proyecto Rivera? ¿Qué pasa con él? 12 millones, Diego, más penalizaciones. Eso basta para quebrar Fluxdata. Caminé hasta la ventana y miré hacia el paseo del río Manzanares, observando los barcos que llevaban turistas y commuters de un lado a otro del agua gris. La ciudad parecía pacífica desde allí arriba. Ordenada. Como si todo tuviera sentido si uno se alejaba lo suficiente. ¿Sabes qué es gracioso, Clara? Podrías haberme pedido simplemente que me apartara. Podrías haberme ofrecido un contrato de consultoría o un puesto diferente o incluso un paquete de indemnización generoso. Podrías haberme tratado con una dignidad humana básica en lugar de humillarme delante de toda la empresa. ¿Lo habrías aceptado? Me giré para mirarlos. Nunca lo sabremos, ¿verdad? Mi teléfono vibró con un mensaje de Vicente. La reunión del consejo se ha adelantado a las 3. Elena ha convocado una sesión de emergencia. Pensé que debía saberlo. Parece que no tendré que esperar 30 minutos después de todo. Dije, el consejo se reúne a las 3. Supongo que los dos estaréis allí. Carlos parecía a punto de vomitar. Diego, por favor. Sé que la hemos fastidiado, ¿pero qué? ¿Pero lo sentís? ¿Pero no significó nada? ¿Pero la próxima vez lo haréis mejor? Me dirigí a la puerta. Guárdalo para el consejo,
Carlos. Quizá ellos sean más comprensivos. Los dejé allí sentados, dos personas que habían creído ser mucho más listos que todos los demás y que ahora se daban cuenta de que habían sido superados por alguien a quien habían considerado irrelevante. El trayecto en ascensor hasta la planta 15 duró exactamente 43 segundos, tiempo suficiente para pensar en lo que estaba a punto de hacer y si realmente quería apretar el gatillo de algo que no se podía deshacer. Cuando las puertas se abrieron, ya había tomado mi decisión. La sala del consejo ya estaba llena cuando llegué. 7 directivos más Elena Goldberg. Todos con aspecto grave y profesional, de esa manera que significa que alguien va a recibir muy malas noticias. Clara y Carlos aún no habían llegado. Probablemente todavía arriba intentando idear estrategias de control de daños. Diego, dijo Patricia López, presidenta del consejo e inversora externa principal de Foxtera. Gracias por venir con tan poca antelación. Gracias por recibirme, Patricia. Elena nos dice que tienes algunas preocupaciones sobre las decisiones de dirección recientes. Coloqué mi portátil en la mesa de conferencias y lo abrí. Tengo evidencia de mala conducta sistemática por parte de 2 altos ejecutivos, irregularidades financieras, abuso de autoridad y violación de las políticas éticas de la empresa. Durante los siguientes 20 minutos les expliqué todo. Los informes de gastos, los recibos de hotel, las grabaciones de seguridad, los correos que planeaban reestructurar la empresa para beneficio personal. Les mostré las fotografías de David, reproduje grabaciones de audio de conversaciones de Carlos sobre acuerdos de externalización y presenté una cronología que dejaba claro que no se trataba de una aventura reciente, sino de una estrategia calculada a largo plazo. Cuando terminé, la sala quedó en silencio, salvo por el zumbido del sistema de aire acondicionado. Dios santo, dijo Roberto Martínez, el antiguo consejero delegado de Foxtera que había pasado a ser presidente emérito del consejo. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? La mejor estimación es desde 2 semanas después de que Carlos fuera contratado. Posiblemente más si se conocían antes de que se incorporara. Y el proyecto Rivera fracasará sin un liderazgo adecuado. Los consultores externos que contrataron no entienden la arquitectura. Intentan reconstruir 5 años de trabajo de desarrollo en 5 semanas. Patricia miró alrededor de la mesa a sus compañeros directivos. ¿Recomendaciones? Despedirlos a los 2, dijo Jennifer Vargas, la ex ejecutiva de una gran tecnológica que supervisaba nuestra parte tecnológica. Inmediatamente esta noche, escolta de seguridad, sin acceso a los sistemas de la empresa, investigación completa de sus actividades financieras. De acuerdo, dijo Roberto. Pero eso nos deja con el problema del proyecto Rivera. Diego, ¿considerarías volver como director técnico de forma interina? Solo el tiempo suficiente para entregar el proyecto y estabilizar al equipo de desarrollo. Cerré el portátil y miré alrededor de la mesa a 7 personas que me ofrecían todo lo que había querido 3 días atrás, mi puesto de vuelta, mi autoridad restaurada, mi esposa y su amante destruidos, y la satisfacción de haber tenido razón. No, dije. No, agradezco la oferta, pero he terminado con Foxtera Solutions. Tendréis mi plena colaboración para traspasar el proyecto Rivera a quien contratéis como mi sustituto, pero no volveré. Me levanté y me dirigí a la puerta, dejando a 7 personas muy acaudaladas mirándome con confusión. Diego, llamó Patricia. ¿Qué vas a hacer? Me detuve en el umbral y sonreí. Voy a empezar de nuevo. En algún lugar que merezca lo que tengo para ofrecer. Las puertas del ascensor se cerraban cuando oí gritos procedentes de la sala del consejo. Clara y Carlos habían llegado por fin a su cita con el destino. Conduje a casa a través del tráfico de la tarde, escuchando la radio y pensando en nuevos comienzos. Cuando entré en el garaje bajo nuestro edificio, había tomado otra decisión. Me mudaría aquella misma noche. El ático se sentía diferente cuando entré, como si lo viera a través de los ojos de otra persona.
7 años de matrimonio reducidos a una colección de objetos que habría que dividir, tasar y distribuir según el acuerdo prenupcial que nuestros abogados pudieran desenterrar. Había firmado algo antes de la boda, pero sinceramente no recordaba los detalles. Clara se había encargado de todo aquello en los tiempos en que confiaba en ella para gestionar las cosas. Estaba empaquetando mis libros cuando ella llegó a casa. Diego. Su voz era plana, exhausta. Tenemos que hablar. Todavía llevaba la ropa de trabajo, pero ahora estaba arrugada, como si la hubiera llevado durante días en lugar de horas. Su cabello perfecto estaba revuelto. El maquillaje ligeramente corrido alrededor de los ojos. Por primera vez en meses, parecía humana. El consejo nos ha despedido a los dos. Con efecto inmediato. Seguí empaquetando libros. He oído que Carlos ya se ha marchado de la ciudad. Voló de vuelta esta noche. No responde a mis llamadas. Diego, por favor. Diego, mírame. Me giré. Estaba de pie en el umbral sosteniendo una botella de vino. No el caro esta vez. Solo una botella normal de tinto de supermercado. Sé lo que piensas de mí ahora, dijo. Sé cómo se ve esto. ¿Cómo se ve, Clara? Como si fuera una esposa infiel que destruyó nuestro matrimonio y nuestras carreras por una aventura sin sentido con un consultor guapo. Eso es bastante preciso. Sirvió vino sin ceremonia. Llenó 2 copas y puso una sobre la mesa de café delante de mí. No fue sin sentido. Ah, bueno, eso lo mejora todo. No intento mejorarlo. Intento explicarlo. Me senté en el sofá, curioso a pesar de mí mismo. Explícate. Dio un sorbo grande al vino, luego otro. ¿Recuerdas cuando empezamos Flaxter? Al principio, cuando solo estábamos tú, yo y Vicente trabajando 18 horas al día en aquel despacho cutre de Malasaña. Lo recuerdo. Eras brillante. Eres brillante. Veía soluciones a problemas que nadie más ni siquiera sabía que existían. Construiste algo increíble. Y yo estaba tan orgullosa de formar parte de ello. Pero, en algún momento dejé de formar parte. Me convertí en la persona del dinero, en la de desarrollo de negocio, en la que se encargaba de las tareas aburridas mientras tú hacías el trabajo real. Dejó su copa de vino con un poco más de fuerza de la necesaria. ¿Sabes lo que es estar casada con alguien que es genuinamente talentoso en algo que tú nunca entenderás? Pensaba que estabas orgullosa de lo que construí. Lo estaba. Lo estoy. Pero también lo resentía. Cada día viéndote crear cosas que importaban mientras yo movía hojas de cálculo y negociaba contratos. Viendo cómo todo el mundo defería a tu expertise técnica mientras me trataban como una contable glorificada. Así que decidiste destruirlo. Decidí importar. Cuando me ascendieron a directora financiera, fue la primera vez en años que la gente me miraba como algo más que la esposa de Diego Mendoza. Tenía autoridad, respeto, poder. Y cuando apareció Carlos, te dijo lo que querías oír. Me dijo que era brillante. Que mis perspectivas de negocio eran tan valiosas como tus habilidades técnicas. Que merecía dirigir la empresa, no solo gestionar sus finanzas. Terminé mi vino y me serví otra copa. Y todo lo que tenías que hacer era deshacerte de mí. No tenía que ser así, Diego. El plan era irte llevando poco a poco a un rol de consultor, dejarte centrarte en el desarrollo mientras Carlos y yo nos encargábamos de las operaciones. Tú habrías sido más feliz y la empresa habría sido más eficiente externalizando todo el equipo de desarrollo, reduciendo costes y aumentando la rentabilidad. Es una estrategia empresarial básica. Es una estupidez básica. No se puede externalizar la innovación, Clara. No se puede consultar el camino hacia una tecnología innovadora. Todo lo que puedes hacer es crear una forma más eficiente de construir productos mediocres. Se quedó callada durante un largo momento, mirando su copa de vino como si pudiera contener respuestas.
Ahora lo sé, dijo por fin. Los consultores externos que contrató Carlos llevan 3 días trabajando y no han hecho ningún progreso significativo en el proyecto Rivera. No entienden la arquitectura, no captan los desafíos de integración, no tienen ni idea de cómo optimizar los algoritmos de rendimiento y el cliente amenaza con retirarse. 12 millones perdidos, más penalizaciones que podrían quebrar lo que queda de Foxtera. Me recosté en los cojines del sofá, sintiendo algo que no era exactamente satisfacción, pero tampoco compasión. ¿Qué quieres que haga al respecto? Ayúdales, por favor. No por mí, no por Carlos, sino por las 37 personas que van a perder su trabajo cuando Foxtera se hunda. Las mismas 37 personas que entraron en huelga para apoyarme. Sí. Las mismas personas que planeabais despedir de todos modos cuando externalizarais el equipo de desarrollo. Ella se estremeció. Sí. Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando las luces de la ciudad que empezaban a titilar en el anochecer. Madrid de noche era hermoso. Todas aquellas vidas, sueños y ambiciones brillando en la oscuridad. Todo el mundo luchando sus propias batallas y curando sus propias heridas. Te haré un trato, Clara. ¿Un trato? Consultaré en el proyecto Rivera. Lo suficiente para entregarlo a tiempo. Mantener Flux Data solvente. Salvar esos puestos de trabajo. Y a cambio, firmas los papeles del divorcio esta noche. Sin contestación, sin negociaciones, sin peleas por los bienes. Una ruptura limpia. Los dos nos marchamos y empezamos de nuevo. Diego, ese es el trato. Tómalo o déjalo. Se quedó callada casi 5 minutos. El tiempo suficiente para que empezara a pensar que se había dormido. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Carlos no eligió Foxtera al azar. Fue contratado por Tagflow Ventures específicamente para desestabilizar nuestras operaciones y robar nuestra base de clientes. Me giré para mirarla. ¿De qué estás hablando? Miguel Chen, el consejero delegado de Techflow. Él y Carlos lo han estado planeando durante meses. La aventura, la reestructuración corporativa, los acuerdos de externalización. Todo estaba diseñado para debilitar Foxtera lo suficiente como para que Techflow pudiera adquirirnos a precio de saldo. ¿Estás diciendo que Carlos era un espía corporativo? Estoy diciendo que Carlos era un saboteador corporativo, y yo fui demasiado estúpida y halagada para verlo hasta que fue demasiado tarde. La habitación parecía girar ligeramente. ¿Cómo lo sabes? Me lo contó esta noche después de la reunión del consejo. Se estaba jactando, riéndose de lo fácil que había sido manipularme. Su voz se quebró ligeramente. Dijo que yo era patética, una esposa desesperada que había estado tan hambrienta de atención que destruí mi propio matrimonio por unos meses de sexo mediocre con alguien que nunca le importé. Me senté de nuevo intentando procesar esta información. Dios, Clara, lo sé cómo suena. La esposa infiel que de repente afirma que la manipularon, intentando echar la culpa a otro. Pero tengo pruebas. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación de audio. La voz de Carlos, ligeramente ebria, hablando con alguien por teléfono. La fase 1 está completa. El director técnico de Foxtera está fuera. Su equipo de desarrollo está en caos. Y su directora financiera está completamente bajo mi control. Chen quiere saber si podemos acelerar el calendario para la oferta de adquisición. La grabación continuó otros 3 minutos detallando el plan de Techflow para adquirir la tecnología y la base de clientes de Foxtera mientras eliminaba a su personal clave. Mi nombre apareció varias veces, siempre en el contexto de neutralizar la amenaza técnica y asegurar que Mendoza no interfiriera en la transición. ¿Cuándo se grabó esto? Hace 2 horas. Empecé a grabar nuestras conversaciones después de que me mostraras aquellas fotografías. Quería tener evidencia por si las cosas empeoraban.
Las cosas empeoraron mucho. Terminó su vino y dejó la copa. Diego, sé que no merezco tu ayuda. Sé que he destruido todo lo que construimos juntos. Y sé que tienes todo el derecho a marcharte y dejar que Foxtera arda. Pero Carlos y Chen van a hacer esto a otras empresas, a otras familias. Son cazadores. La miré de verdad por primera vez en meses. La mujer con la que me había casado 7 años atrás seguía allí, debajo de la armadura corporativa y la rabia defensiva. Asustada, avergonzada, pero por fin diciendo la verdad. ¿Quieres venganza?, dije. Quiero justicia. Hay una diferencia. La hay. La venganza es personal. La justicia es asegurarse de que esto no le pase a nadie más. Terminé mi vino y me levanté. Necesito hacer algunas llamadas. ¿Eso significa que vas a ayudarme a destruir a Carlos Bello y a Miguel Chen? No porque te perdone y no porque quiera salvar nuestro matrimonio, sino porque hay cosas más importantes que las rencillas personales. Asintió, con lágrimas empezando a correr por sus mejillas. Gracias. No me des las gracias todavía. Lo que tengo en mente se va a poner feo, y tú vas a estar justo en medio. ¿Qué necesitas que haga? Sonreí, y por primera vez en días, se sintió genuino. Necesito que llames a Carlos. Dile que quieres verlo mañana por la noche. Dile que tienes información sobre la base de datos de clientes de Foxtera que Techflow encontraría muy valiosa. No me creerá. No después de lo de hoy, porque piensa que estás desesperada y estúpida. Piensa que ha ganado y los ganadores se descuidan. Entonces le daremos a Carlos Bello y a Miguel Chen una clase magistral sobre por qué nunca se debe subestimar a las personas a las que has hecho daño. Saqué mi teléfono y marqué el número de David Calorman. David, soy Diego Mendoza. Necesito ampliar nuestra operación de vigilancia, y voy a necesitar equipo muy específico. El bar de la azotea del hotel era perfecto para lo que tenía en mente. Lo bastante público como para que Carlos se sintiera seguro, lo bastante privado para una conversación íntima, y equipado con ese tipo de iluminación ambiental que haría casi invisibles las cámaras ocultas. David pasó la mañana instalando equipo de vigilancia microscópico mientras yo trabajaba con Vicente y Laura para preparar los componentes técnicos de nuestra trampa. Clara se sentó frente a mí en una mesa de esquina llevando un vestido negro lo bastante conservador para negocios pero lo bastante atractivo para mantener la atención de Carlos centrada en ella en lugar de en su entorno. Parecía nerviosa, lo cual era perfecto. Carlos esperaría que estuviera nerviosa. Recuerda, dije, comprobando mi reloj. Deja que hable en la mayor parte del tiempo. Es lo bastante arrogante como para explicar todo su plan si haces las preguntas correctas. Y si no pica el anzuelo, lo hará. Los hombres como Carlos no pueden resistirse a presumir de lo listos que son, especialmente ante mujeres que creen haber superado. Mi auricular crepitó con la voz de David. Objetivo acercándose desde el ascensor. Traje negro. Parece que intenta impresionar a alguien. Carlos Bello entró en el bar como si fuera el dueño, escaneando la sala hasta que localizó a Clara. Se había arreglado desde aquella mañana. Corte de pelo fresco, traje caro, ese tipo de andar confiado que viene de pensar que ya has ganado la partida. Clara. Se inclinó para besarle la mejilla, pero ella se apartó ligeramente. Bien. Que se lo trabajara. Carlos, gracias por venir. Por supuesto. Aunque debo admitir que me sorprendió tu llamada. Hizo una señal a la camarera y pidió un whisky de primera. Después de lo desagradable de esta mañana, pensé que quizá ni nos hablaríamos. Esta mañana fue difícil, pero he tenido tiempo de pensar y me di cuenta de que la pequeña fantasía de venganza de Diego no tiene por qué destruir las carreras de los dos. Carlos sonrió, la sonrisa carnívora de un tiburón que huele sangre en el agua. Te escucho. Desde mi posición en la barra, a 20 pies de distancia,
Podía oír cada palabra a través del micrófono direccional que David había colocado en el arreglo floral de su mesa. Mi portátil estaba abierto, mostrando imágenes de 3 ángulos de cámara diferentes, todas grabando en alta definición. Flux Data está acabado, continuó Clara. El consejo habla de liquidación, de vender activos para pagar a los acreedores, pero solo la base de datos de clientes vale millones para el comprador adecuado. El comprador adecuado siendo alguien que entienda el mercado, alguien con recursos para monetizar esas relaciones correctamente. Carlos se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué propones exactamente? Todavía tengo acceso a los servidores de la empresa. Puedo descargar la base de datos completa de clientes, incluyendo información de contacto, historiales de contratos y especificaciones técnicas de cada proyecto que hemos entregado en los últimos 5 años. Sería información valiosa. ¿Cuánto vale? Carlos fingió considerarlo, pero pude ver la excitación en sus ojos. Para el comprador adecuado, probablemente 2 millones, quizá 3, dependiendo de la completitud de los datos. Y conozco al comprador adecuado, podría tener algunos contactos interesados. En mi auricular, la voz de David era calmada y profesional. Entendido. Admisión clara de intención de comprar datos corporativos robados. Eso es espionaje industrial. Mínimo 5 años en prisión federal. Clara dio un sorbo a su vino, interpretando el papel de mujer desesperada a la perfección. Hay un problema. Los datos están encriptados, y Diego cambió todos los códigos de acceso antes de marcharse. Así que, necesito a alguien con expertise técnica que me ayude a romper la encriptación, alguien que entienda la arquitectura de bases de datos. La sonrisa de Carlos se ensanchó. Creo que puedo ayudar con eso. Mi contacto en TechFlow tiene gente muy talentosa en su equipo. ¿TechFlow Ventures? ¿Los conoces? Sé que son el mayor competidor de Flux Data. Sé que llevan años intentando robar nuestros clientes. Robar es una palabra tan fea. Prefieren pensar en ello como desarrollo de negocio agresivo. Voz en mi oído. Precioso. Está a punto de incriminar a toda su organización. ¿Cómo funcionaría? Preguntó Clara. Hipotéticamente, tú proporcionas el acceso a la base de datos. Mi contacto proporciona la expertise técnica y el comprador. Repartimos los beneficios en 3 partes. ¿3 partes? Tú, yo y mi contacto. 2 millones repartidos a partes iguales. No está mal por una noche de trabajo. ¿Y tu contacto es? Miró alrededor del bar comprobando si había oídos. Era cuidadoso, pero no lo suficiente. Miguel Chen, consejero delegado de TechFlow. Lleva meses planeando algo así. ¿Planeando qué exactamente? Una adquisición completa de los activos y la base de clientes de Flux Data. El sabotaje corporativo, el cambio de dirección, la salida de tu marido, todo estaba diseñado para debilitar la empresa lo suficiente como para que TechFlow pudiera comprarla por 4 perras. El rostro de Clara mostró justo la cantidad adecuada de sorpresa. ¿Planeaste el despido de Diego? Planeé todo, cariño. La aventura fue solo un extra. Carlos terminó su whisky y pidió otro. Chen identificó Flux Data como objetivo hace 6 meses. Me contrataron para infiltrarme en la empresa, desestabilizar las operaciones y eliminar al personal clave. Tu marido siempre fue el objetivo principal. Es demasiado listo y demasiado talentoso para dejarlo jugar. Así que me sedujiste para llegar a él. Te seduje porque estaba sola, descuidada y desesperada porque alguien te dijera lo brillante que eras. Llegar a Diego fue solo buen negocio. En mi auricular, David silbó suavemente. Este tipo es una pieza de cuidado. Carlos se recostó en su silla, completamente relajado ahora, disfrutando su momento de triunfo. Lo bonito es que funcionó a la perfección. Flux Data está acabado.
La reputación de Diego destruida y Techflow consigue todo lo que quería por una fracción de lo que habría costado competir de forma legítima. ¿Y el proyecto Rivera? ¿Qué pasa con él? Techflow adquirirá el contrato con el cliente como parte de los procedimientos de quiebra. El equipo de Chen entregará un sistema que funcione, probablemente no tan elegante como lo que habría construido tu marido, pero lo bastante funcional para satisfacer al cliente. ¿Y los empleados de Fluxtera? Los útiles recibirán ofertas de puesto en Techflow. El resto, Carlos se encogió de hombros. El resto encontrará otros trabajos. Así funciona el negocio, Clara. La ley del más fuerte. Clara se quedó callada un momento, mirando su copa de vino. Cuando levantó la vista, su expresión era lo bastante fría como para congelar la sangre. Hay solo un problema con tu plan, Carlos. ¿Cuál? Subestimaste a mi marido. La sonrisa de Carlos flaqueó ligeramente. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder, Clara levantó la mano y saludó. Me levanté de mi posición en la barra y caminé hasta su mesa, saqué la silla al lado de Carlos y me senté. Hola, Carlos. ¿Disfrutando de tu whisky? Su rostro pasó por varios cambios de color interesantes. Blanco pálido, luego rojo, luego una especie de tono verdoso que sugería náuseas. ¿Qué demonios? No estoy aquí para montar una escena. Estoy aquí para hacerte una oferta. ¿Una oferta? Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla, que mostraba una transmisión en directo desde una de las cámaras de David. Sonríe, Carlos. Estás en televisión. Habías grabado nuestra conversación, tu admisión de sabotaje corporativo, tu confesión de espionaje industrial, tu plan para robar la base de datos de clientes de Fluxtera y tu explicación muy detallada del papel de Miguel Chen en esta conspiración. Carlos se levantó bruscamente, con la silla raspando el suelo. Esto es una trampa. Es ilegal. En realidad no lo es. En España el consentimiento de una parte es suficiente para grabar conversaciones. Clara consintió. Tú no lo necesitabas. No puedes usar esto. Puedo y lo haré. De hecho, ya lo he hecho. Le mostré otra pantalla en mi teléfono. Esta mostraba una bandeja de entrada de correo. Hace 15 minutos envié copias de la grabación de esta noche al Departamento de Delitos Económicos, a la Fiscalía y a los periodistas de economía de los principales diarios. Carlos se sentó de nuevo pesadamente, la lucha abandonándolo como el aire de un globo pinchado. También envié copias al Consejo de Techflow junto con un informe detallado de las actividades de Miguel Chen. Supongo que Chen tendrá algunas conversaciones interesantes con sus inversores mañana por la mañana. ¿Qué quieres? Preguntó Carlos en voz baja. Quiero que llames a Chen ahora mismo. Dile que el plan ha cambiado. ¿Cambiado cómo? Dile que Fluxtera ya no está en venta. Dile que nos hemos recuperado de nuestra crisis temporal de dirección y que somos más fuertes que nunca. Dile que si Techflow quiere competir con nosotros, tendrá que hacerlo de forma legítima. No me creerá. Lo hará cuando vea la cobertura de noticias de mañana. Consejero delegado de Techflow implicado en esquema de sabotaje corporativo. Fiscalía investiga red de espionaje en la industria tecnológica. Guerras de startups se vuelven criminales. Sonreí. Chen va a estar demasiado ocupado con sus propios problemas para preocuparse por adquirir Fluxtera. Carlos sacó su teléfono con manos temblorosas. La llamada duró 3 minutos. La mayor parte fueron los gritos de Chen lo bastante fuertes como para que los oyera desde el otro lado de la mesa. Cuando Carlos colgó, parecía haber envejecido 5 años. Enhorabuena, dije. Acabas de experimentar lo que se siente al ser traicionado por alguien en quien confiabas. ¿Qué pasa ahora? Ahora vas a desaparecer. Dejar Madrid. Cambiar de carrera. Quizá probar suerte en algo que no implique destruir las vidas de otros.
Porque si vuelvo a verte, si vuelves a contactar con mi esposa, si siquiera piensas en interferir con Flaxtera o con sus empleados, haré que esta noche parezca una conversación amistosa. Carlos se levantó sobre piernas inestables. Y si no desaparezco, entonces pasarás los próximos 5 a 10 años en prisión, asumiendo que sobrevivas a las demandas civiles de los inversores y empleados de Flaxtera. Me levanté también, arreglando mi chaqueta. Tu elección, Carlos, pero elige rápido. La fiscalía probablemente querrá hablar contigo mañana, y sería una lástima que no te encontraran. Se marchó sin decir otra palabra, tambaleándose ligeramente mientras se dirigía al ascensor. Lo vi irse, sintiendo algo que no era exactamente satisfacción, pero sí cierre definitivo. ¿Se acabó?, preguntó Clara. ¿Para él? Sí. ¿Para nosotros? Me senté de nuevo y me serví una copa de vino de la botella que había pedido. Eso depende. ¿De qué? De si decías en serio lo de querer justicia en lugar de venganza. Lo decía en serio. Bien. Porque mañana por la mañana vas a entrar en las oficinas de Flaxtera y te vas a reunir con el Consejo de Administración. Vas a presentarles un informe completo de la operación de sabotaje de Carlos, incluyendo todas las pruebas que reunimos esta noche. Vas a recomendar una auditoría completa de seguridad de todos los sistemas de la empresa, y te vas a ofrecer a testificar en cualquier procedimiento legal contra Techflow. Y luego vas a dimitir oficialmente y de forma permanente con una declaración pública asumiendo plena responsabilidad por tu papel en este lío. Asintió lentamente. Y tú salvarás el proyecto Rivera, no como director técnico de Flaxtera, sino como contratista independiente. Un proyecto entregado a tiempo y dentro de presupuesto y luego habré terminado. ¿Te irás? Aún no lo sé. Quizá monte mi propia empresa. Quizá enseñe. Quizá simplemente me tome un tiempo para descubrir quién soy cuando no estoy intentando arreglar los problemas de otros. Nos quedamos en un silencio cómodo durante unos minutos, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el río Manzanares. La rabia había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía a la paz. No al perdón. Eso llevaría más tiempo, si llegaba alguna vez, pero a la aceptación. Diago. La voz de Clara era suave, insegura. Sí. Lo siento por todo. Sé que eso no cambia nada, pero necesitaba decirlo. Lo sé, y tienes razón. No cambia nada, pero es un comienzo. Terminé mi vino y me levanté. Debería irme. Mañana será un día largo. Diago. Me detuve al borde de la mesa. ¿Qué? Gracias por salvar Flaxtera, por proteger esos puestos de trabajo, por darme la oportunidad de hacer lo correcto. Espera a ver lo que escriben los periódicos sobre esto. La dejé allí sentada mirando hacia el río, probablemente pensando en segundas oportunidades y en el precio de la redención. El trayecto en ascensor hasta el vestíbulo duró exactamente 43 segundos, igual que el de Flaxtera 3 días atrás. Pero esta vez, cuando las puertas se abrieron, sabía exactamente a dónde iba. A la mañana siguiente los principales diarios sacaron la historia en la sección de economía. Startup tecnológica destapa red de sabotaje corporativo. Los medios nacionales lo recogieron al mediodía y por la tarde ya era tendencia en redes. Miguel Chen dimitió de Techflow antes de que abrieran los mercados y la fiscalía anunció una investigación formal sobre espionaje en la industria tecnológica. Carlos Bello desapareció en algún punto entre Madrid y Barcelona, dejando una dirección de reenvío que resultó ser un apartado de correos falso. La fiscalía lo encontró 3 semanas después trabajando como camarero en Valencia bajo nombre falso. Llegó a un acuerdo para 18 meses en prisión de mínima seguridad y una prohibición de por vida de operar en el sector financiero. Entregué el proyecto Rivera 2 días antes del plazo. El cliente quedó tan impresionado que firmó una extensión de 5 años por valor de 30 millones.
El valor de las acciones de Flux-Data se duplicó de la noche a la mañana y el Consejo votó crear el Fondo de Innovación Diego Mendoza para el desarrollo de tecnologías emergentes. Clara cumplió su palabra. Testificó ante el gran jurado, cooperó plenamente con la investigación y dimitió de Flux-Data con una declaración pública que asumía completa responsabilidad por sus acciones. El divorcio se finalizó 6 meses después, rápido y limpio, tal como yo había pedido. Nunca volví a verla. 6 meses después de eso abrí Mendoza Technologies en un almacén reconvertido en Malasaña, a 3 calles de donde Flux-Data había empezado 7 años antes. Vicente se unió a mí como desarrollador principal junto con otros 12 antiguos empleados de Flux-Data que decidieron que preferían trabajar para alguien en quien confiaban. Nuestro primer cliente fue Industrias Rivera. El segundo fue Flux-Data Solutions, que nos contrató para desarrollar su próxima plataforma de inteligencia artificial. Algunas historias terminan con perdón y reconciliación. Otras terminan con justicia y nuevos comienzos. Esta terminó con la comprensión de que a veces la mejor venganza es simplemente construir algo mejor que lo que dejaste atrás.